Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ocurre algunas veces que cuando analizamos o empezamos a analizar un texto con una idea precisa y concreta de traer, después en ese mismo texto podemos ver mucho más y quizá incluso de una manera mucho más extensa y con ideas implicadas en ese mismo texto. Es lo que me pasa a mí cuando miramos este pasaje concreto acerca del amor fraternal. Lo que yo pensaba que iba a ser un mensaje, ahora he pensado que deberían de ser en dos partes para que podamos ver con más detalle lo que está diciendo aquí. Y aún así la tendencia a mirar cada una de estas líneas me hace ampliarlo mucho más. De todas formas, los que tengáis memoria o los que hayáis estado de manera regular escuchando, podéis recordar lo que veíamos en 1 Corintios 13 acerca del amor. Y en otros pasajes, en otros momentos concretos, porque una de las cosas más recurrentes que salen de manera constante en los textos de las Escrituras, cuando lo hacemos de manera expositiva y extensa, es acerca del amor, con todas sus líneas o afluentes. Entonces lo que tenemos aquí implica que dediquemos más tiempo. Voy a hacer la misma sugerencia que os he hecho en otras ocasiones. No os quedéis con las palabras que yo pueda pronunciar o que el Espíritu nos pueda guiar en esta tarde. Os animo a que vosotros mismos hagáis estudios más profundos. Encontréis en algún lugar una concordancia y empecéis a buscar acerca del amor y todo lo que eso implica, y en particular, de manera concreta, este amor fraternal, porque hay mucho más de lo que podemos ver en esta tarde. Lo primero que tendremos que decir cuando nos encontramos aquí en este pasaje es que es un tema muy presente en Juan, tanto aquí como en su segunda carta y también en el mismo Evangelio. Una y otra vez viene la idea del amor, el verbo amar. Creo que tanto amor vendrá como unas 17 veces en esta carta y el verbo amar como unas 20 y tantas veces. Así que con razón algunos dicen que es la carta del amor. Amor, amar en sus diferentes vertientes. Y si vais al Evangelio de Juan, aun cuando sea menos extenso, la idea del amor también está muy presente. Y hay unos versículos muy claves, unos pasajes muy concretos que nos hablan del amor. Claro, si Juan está trayendo este texto, esta idea del amor y el amor fraternal, nos está dejando muy claro de que es un tema esencial. Y así es como nosotros lo debemos de tratar. No es algo que surge, que puede ser importante,
pero que es parte de otros muchos temas importantes que podríamos decir. El contexto, el texto, el mensaje, la idea de amor, amar, es muy importante para Juan y por tanto es muy importante para el mundo cristiano y por tanto es muy importante para nosotros hoy aquí en la iglesia. Si recordáis, en el capítulo 2, versículos 7, versículos 9 al 11, ya lo vimos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, 2:7, y continúa con la idea, versículo 9 al 11, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que cuando nosotros leemos ahora en el capítulo 3, en estos versículos 11, nos recuerda lo que ya en la misma carta, una carta corta que Juan escribe a los creyentes en su momento, pues nos vuelve a repetir acerca del amor. Nos está trayendo amor fraternal en el capítulo 2, nos está trayendo amor fraternal en el capítulo 3 y nos va a traer acerca del amor en el capítulo 4. Y como podemos ver, la idea del amor en esa cantidad de veces, más de 40 veces que aparece en la carta, lo manifiesta en diferentes áreas y contextos, todos muy relacionados, pero también a la misma vez distintos, diferentes. Aquí habla sobre el amor fraternal. El contexto es del agape, que está trayendo quizá de las 4 ideas acerca de amor, que se utilizan 4 palabras, que viene en el griego. La palabra agape, palabra amor, es quizá la más intensa, la más profunda, la más implicada desde el interior de la persona, porque no habla simplemente del fileo, del amor de hermanos, pero de una manera más superficial. No habla del amor eros, interno, sexual, de relación de pareja o matrimonio, etcétera, sino que aquí, igual que lo hace nuestro Señor Jesucristo, Juan está utilizando este verbo o esta idea de amar que es más intensa. Cuando nosotros estamos hablando de amor fraternal, no es el de la sonrisa, no es el de la palmada, no es el de la simpatía, sino que va mucho más allá, como lo vamos a ver. Quizá incluso sin tener que terminar nuestro texto, cuando lo veamos el siguiente domingo, fijaros lo que nos dice en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que el camino que vamos a recorrer de este versículo 11 al versículo 18 nos va a llevar a esta idea. No tengáis simplemente decir, oh, somos una iglesia amorosa, como diciendo, somos una iglesia simpática. Lo que nos va a indicar, lo que nos está indicando aquí y en otros pasajes es mucho más y más profundo, más intenso, más serio. Es el amor que nosotros debemos de expresar y debemos de tener como creyentes. Cuando está hablando de amor fraternal, de amor de hermanos, amor en la iglesia, amar a los hermanos, es el amor que debemos de tener como creyentes, como iglesia, como aquellos que hemos sido redimidos con Cristo o por Cristo. Es lo que nos une y lo que nos relaciona. Hay muchos aspectos de amor en muchas áreas, pero lo que está, y todo eso debe tener un vínculo, tiene una relación. Aquí lo que nos tiene que mover a amarnos los unos a los otros es el hecho que compartimos el mismo Salvador y el mismo Señor, como más adelante en estos versículos también vamos a ver. Esto es una realidad que tenemos que afrontar y que tiene muchas complicaciones.
Por eso es que quizás Juan lo tiene que traer, lo tiene que decir varias veces y en el Nuevo Testamento lo encontramos de una forma y de otra, pero tiene muchas implicaciones. Mirar, uno puede tener una madre que tiene a sus hijos o unos padres que tienen a sus hijos y vienen sus hijos con su personalidad y sus formas, pero algo nace en la mente, corazón, los genes de la madre que ama a su hijo de una manera natural, le surge. Y no importa cómo sea su hijo después o de los problemas que le pueda traer, el amor de madre y el amor de padre está ahí de una manera intensa. Cuando es un amor de pareja, es romántico, que de pronto viene ese flechazo en donde un chico se enamora de una chica, la chica del chico, y de pronto viene el amor, etcétera, con esas campanitas y esas musiquitas y esas cosas, es tan fácil, tan intenso, tan emocional. Compartimos tantas cosas, tanto celo, tanto deseo de formar pareja, unión, futuro, etcétera. Todo parece que lo hace más fácil. Pero el amor fraternal, es decir, aquellos que son tan diferentes a mí, yo siendo griego y ellos siendo judíos, yo siendo libre y aquel siendo esclavo, yo siendo sabio y aquel siendo un necio, yo teniendo tanto y aquel teniendo tan poco, yo que soy tan apacible y aquel que es tan iracundo. Hay tanto que nos diferencia. El amor que tenemos que tener como hermanos en la unión que tenemos con Cristo, de alguna manera nosotros no la hemos buscado. De pronto viene Dios o el Señor Jesucristo, el Espíritu, y obra en nosotros y nos transforma de tal forma que nos pone a ser miembros de un cuerpo en el cual los otros miembros son tan diferentes, en un contexto y una cultura y unas ideas tan distintas, y nos está diciendo, no, tú ahora, porque el amor de Dios te ha alcanzado a ti, tienes que amar a tu hermano. No dice que tienes que amar a aquel del que te has enamorado, o que tienes que amar de aquel hijo que ha salido de tus entrañas, sino que has sido puesto aquí con otras personas que son tan distintas. Y ahora el Evangelio nos dice, ama a tu hermano. Es curioso cuando lleguemos un poquito más adelante a Caín y a Abel, hermanos. Y podemos ver que surge de una manera tan natural en el sentido humano, que se aborrezcan. Y ahora nosotros nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, aquí tienes, en un grupo como este, tantos Caínes y tantos Abeles. Y que el Evangelio nos diga, Juan nos diga, tenéis que tener este amor fraternal. Y que podamos nosotros tener ideas como decir, yo amo a mis amigos de una manera tan fácil y comparto aquellos gustos, aquellos deseos, aquellas metas de una manera tan atractiva. Pero aquellos otros que son tan diferentes en genio y en metas y en deseos, con razón dice, soportar los unos a los otros, llevar las cargas los unos a los otros, amaros. Pero no amar como amamos al mundo, o amar como amamos a nuestros enemigos, sino amarles de una manera especial y concreta como hermanos. Cuán importante es este tema y cuán difícil y complicado es por todo lo que eso implica en la vida de cada uno. Podemos ir cuando estamos hablando del amor fraternal que está trayendo aquí Juan, en este texto y en los otros, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etcétera, a extremos. A ir el amor que es abusivo y que es exigente. Y que podamos pensar que porque yo amo a mi hermano le puedo exigir y puedo esperar todo de él. Por tanto, podemos decir, si yo te amo con toda intensidad, exijo que tú me ames de la misma manera. Y entonces viene en ese amor abusivo y exigente tanta tensión y tanta ruptura, porque no podemos llegar al mismo nivel. Pero por otra parte vamos al otro extremo y pensamos que el amor es simplemente decir una palabra cariñosa en cierto momento, tener un gesto superficial, arreglarlo todo con un ósculo santo, con un beso, y que podamos pensar que con el beso lo arreglamos todo, olvidando que con un beso Judas traicionó a su Señor. Por tanto, podemos decir, bueno, el amor va desde el amor que exige, que obliga, que presiona,
y el amor que es superficial y liviano y ligero y que no significa nada. Bueno, pues para poder hablar de este amor fraternal tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo y cómo Él amó. Y cómo dice que os tenéis que amar los unos a los otros como yo os he amado. Nuestro Señor Jesucristo tenía un amor intenso, tan intenso que se dio a sí mismo por completo en una cruz. Lo dio todo, pero no exigió nada, o exigió muy poco. Su amor no fue simplemente decir, estoy con vosotros, os voy a acompañar, os voy a dar una ayuda, no. Su amor fue el de desgastarse y el de darse por completo en sacrificio en la cruz. Así que nosotros tenemos ya una idea ligera, llegaremos a él, una idea ligera de que el amor fraternal del que estamos hablando, el agape que estamos buscando, tiene que ser el amor entre lo que es la intensidad de uno mismo, de darse por completo sin esperar nada a cambio, y el de desgaste y no solamente superficial de cosas y palabras, sino de la persona por completo. Cuán importante es, por tanto, este amor. Surge otro problema cuando hablamos del amor fraternal y que Pablo lo tiene que tratar en algunas de sus cartas y el Evangelio también lo tiene que tratar, como en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo relacionamos el amor fraternal con el pecado? ¿Y qué hacemos cuando el otro, el hermano, me ofende? ¿Y qué es lo que va a implicar ahora de amor? ¿Cómo relacionamos la disciplina? ¿Cuántos errores se han cometido? Porque uno puede llegar y decir, el amor cubre multitud de pecados, así que si amamos ya no hace falta hacer nada más. Y utilizamos el amor como si fuera una alfombra, para ir metiendo toda la basura y toda la tierra debajo de la alfombra. Pero la Escritura sabemos que no nos está diciendo eso, sino que nos está hablando de disciplina y está hablando de orden y de solucionar los problemas para que el organismo, los miembros funcionen de manera adecuada. Así que el amor no está en contra de la disciplina, pero como nos dice que cuando tengamos que ejercer disciplina no es para perder, sino que es para ganar. Para que el hermano que ofende, el hermano que ha caído, el hermano que se ha apartado de la comunión del Señor sea ganado. Así que incluso en los momentos más severos, más tristes de disciplina y de rigidez, entonces surge la palabra amor. Si es necesario, tendréis que tratarle como gentil y publicano, pero antes está diciendo, tenéis que estar dispuestos a perdonar 70 veces 7. Y entonces vemos todas estas ideas que tienen que ver con el amor fraternal, amor de creyentes, amor de iglesia. De esto habla la carta de Juan, de esto hablan estos versículos, de esto nos habla el amor fraternal. Lo segundo que nos está diciendo es, fijaros bien, volvemos otra vez al versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando está hablando Juan de esto es lo que habéis oído desde el principio, ¿a qué se refiere? Pueden ser una de las dos cosas o incluso pueden ser las dos cosas. Que desde que conocieron los que reciben la carta, se supone que era de Éfeso, los que se supone que recibieron el Evangelio, ya sabían que en el Evangelio estaba la idea del amor y del amor fraternal. Así que desde el principio que recibisteis el Evangelio, ya sabéis que con Cristo venía la idea del amor fraternal. Son cosas que venían unidas. O quizá Juan a lo que se refiere es desde el inicio de su propia carta o desde el inicio de su propio ministerio. Cuando él estuvo trabajando en aquella iglesia y presentando el Evangelio y edificando, etcétera, él venía con ese arraigo. Juan tiene una característica como la tiene cada uno de los evangelistas o cada uno de los apóstoles. Y si vemos las características específicas de Pablo o de Pedro con su carácter y su personalidad, el de Juan era el del amor, era el de la verdad, era el de la paz. Y a lo mejor la característica del ministerio de Juan en la iglesia era
amarnos y amar como Cristo nos ha amado, el amor de Cristo, el amor nuestro, el poder repetir lo que ya Él citó en su Evangelio, amaros unos a otros para que el mundo sepa amar, etc. Así que lo que habéis oído desde el principio, ya sea desde el principio del Evangelio, la primera vez que lo escuchasteis, quizá con Pablo, y lo que habéis escuchado conmigo, quizá en mi carta o en mi ministerio, esto es, desde el principio, sabéis que tenéis que amaros los unos a los otros. Sea cual sea la explicación de la que nosotros estamos hablando aquí, o Juan está hablando aquí, es algo muy importante que debemos de recordar siempre. El Evangelio, es decir, la buena noticia de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores, para hacer un pueblo para con Él y llevarlo a la presencia del Padre y que disfrutaran de toda gloria a pesar de su pecado, el Evangelio de la buena noticia va unido al amor fraternal. Es decir, que en la misma manera y en el mismo instante que el Evangelio es implantado en la mente y en el corazón del pecador, y por tanto del creyente que lo ha recibido, tiene por sí mismo en esa misma esencia el amor fraternal. Habrá otras cosas que tendremos que aprender y tendremos que aceptar. ¿Cómo debe de ser un marido cristiano? ¿Qué actitud nosotros debemos de tener con respecto a la esclavitud? ¿De qué manera nosotros tenemos que gobernar económicamente la creación en la cual Dios nos ha puesto? Estas cosas vienen, tendremos que estudiarlas y analizarlas, etcétera, pero vienen después. Pero desde el principio que tú has dicho que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador, desde ese mismo instante tienes la obligación natural, espiritual, de amar a tu hermano. Desde el principio, desde el mismo origen. No se puede separar. Uno no puede llegar y decir, me ha invadido el Evangelio, me ha llenado por completo de los pies a la cabeza. Estoy lleno, de mí surge el Evangelio como si fuera borbotones de mi sangre. Pero no amo a mi hermano porque es muy duro y es muy difícil. No surge, no puede ser. ¿Cómo puede decir uno, así lo cita Juan, que ama a Dios si no ama a su hermano? Esto crea tensión, es como un imposible. Así que nosotros tenemos que tener este dilema. ¿Cómo es posible que alguien sea creyente en el Señor Jesucristo y lo haya aceptado como Salvador y como Señor, y a la misma vez pueda decir que no puede amar a su hermano o que lo aborrezca? Como dice aquí, si esto va unido, no puedes tomar una cosa y rechazar la otra. Cuando un hombre ama a una mujer y decide contraer matrimonio, puede llegar y decir, mira, te voy a amar con una intensidad tan completa, pero no voy a dormir contigo, sino con mi amante. Voy a compartir las cosas, no puedo sentir o aceptar lo que tú eres y lo que tú haces. Te amo mucho, 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 pero no podemos venir y podemos decir, o si lo tomas todo o lo dejas todo. No puedes dividirlo esto, así es como es el Evangelio. Si tú dices que el Señor Jesucristo es tu Salvador, tienes que decir por fuerza que es tu Señor. Y si por fuerza estás diciendo que Cristo es tu Señor ahora, te tienes que someter a todo lo que Él hace y dice. Y si tu Señor, no sabemos cómo y por qué, si tu Señor ama a ese hermano tan desagradable, me está implicando que yo también tengo que amarle. Que los amigos de mi Señor son mis amigos. Que aquellos por los cuales Él ha dado su vida, yo tengo que estar dispuesto a dar la vida. Porque si el amor no es desde el principio y no está pegado y unido al Evangelio, o no es Evangelio, o no es amor. El Evangelio, cuando lo presenta Juan en el Evangelio,
nos está diciendo que el amor tiene que ser en nosotros como una parte esencial por causa de la gente del mundo. Fijaros lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y ciertamente, estoy seguro que todos los que sois creyentes en esta tarde podéis recordar con claridad estos versículos. Pero fijaros en el capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el Evangelio, Juan, el mismo que ha escrito la carta, está recordando las palabras del Señor Jesucristo y dice, el amarnos los unos a los otros es un medio para que el mundo sepa quiénes somos. Así que el amor es la garantía, es la identidad, es la luz para el mundo. Eso es lo que nos dice el Evangelio, capítulo 13, capítulo 15. Pero ahora Juan ha dado un giro a la iglesia. Ahora está escribiendo a una iglesia concreta y nos está escribiendo a nosotros. Y lo que está diciendo es lo que es el amor entre nosotros para el mundo tiene que ser un amor ahora entre nosotros por nosotros mismos y por nuestra causa. Volvemos otra vez a nuestro texto, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Nosotros sabemos, fijaros 14, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Lo que nos está diciendo Juan es que ahora nuestra identidad cristiana que se expresa en el amor no es únicamente por causa del mundo, para que el mundo crea y para que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo, sino es para que tú sepas si eres discípulo de Cristo o no. Es decir, la cantidad de amor, la expresión de tu amor fraternal te va a demostrar a ti, te va a mostrar, te va a garantizar que eres del Señor Jesucristo. A la misma vez es verdad que será luz para los gentiles. Pero lo que está hablando aquí y ahora principalmente es que el Evangelio de salvación en el Señor Jesucristo y el amor están tan unidos, tan mezclados, tan juntos y dependientes, que va a ser una garantía, una identidad, una muestra, un resultado de si eres discípulo de Cristo. Así que ahora te surge una pregunta. ¿De qué manera y con qué fortaleza puedes decirme a mí en esta tarde que amas al Señor Jesucristo con toda tu mente y todo tu corazón, si no amas a tu hermano? ¿Cómo me podrás decir tú que eres un creyente fervoroso del Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, si no hay amor por tus hermanos, por difícil que sea? Porque lo que nos está diciendo es que vas a saber, entre otros medios, que hay otras fórmulas también, pero vas a saber si realmente eres salvo y eres creyente o eres discípulo de Cristo, si eres capaz de amar a tus hermanos. Esto es lo que nos está diciendo. Es la señal de haber pasado de muerte a vida. En el capítulo 2, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. O si vais al capítulo 5, versículo 24, bueno, no puede ser, no, es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Si no amas así, es porque estás muerto todavía espiritualmente. Fíjate lo que dice en el capítulo 2 que hemos leído, aparte de este 10, lo que va a decir el versículo anterior. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano,
es que estás todavía en tinieblas, no estás en luz. Y después saltamos al versículo 11 y dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fijaros con qué intensidad y con qué fuerza Juan, qué radical que es. Y nos tenemos que preguntar si tú y yo no debemos de ser igualmente radicales. Fijaros bien, si no amas a tu hermano, no al hermano con el que simpatizas, sino que amas a tu hermano de manera general, si no lo amas, a veces que va a resultar que todavía estás en tinieblas y no sabes a dónde vas. Porque podemos saber si de verdad somos discípulos, si de nosotros surge y fluye de una manera fácil, natural, el amor por los hermanos. En el capítulo 4 de la carta, en el versículo 20, si no amas, nos dirá, es que aún eres homicida. Si aborreces a tu hermano, estás todavía en tinieblas, que hemos leído. Esto lo estamos diciendo, lo estamos marcando, es la línea que nos está poniendo el Evangelio muy seria. Esto no se puede hacer. Esto es realmente difícil. Es como ponernos a los 10 mandamientos y decir, cumple los 10 mandamientos. ¿Quién puede hacer estas cosas? Para todo esto, ¿quién está preparado y quién está listo? Mira que si me dices que me enamore de Cristo, esto es fácil. Enamorarme de Cristo, aquel que ha dado su vida por mí, que es manso y es humilde, que hace ligera mi carga, que me encamina a la luz y a la verdad, que me sacia mi sed, que me abre las puertas del cielo. Eso es fácil. Es fácil amar a Cristo como el Salvador y es fácil ponernos en las manos del Señor. Pero amar a los hermanos. En realidad esto es un milagro. Y si no hay un milagro, esto no se puede hacer. En otras palabras, no podemos amar a los hermanos si estamos muertos, si todavía estamos en tinieblas. Para amar a los hermanos como espera el Señor Jesucristo, amaros los unos a los otros como yo os he amado. De la misma manera que lo dice Juan, que os tenéis que amar, amaros, no aborreceros entre vosotros, esto solamente es posible y es una realidad si hemos nacido de nuevo y si tenemos el Evangelio en nuestras entrañas y en nuestro corazón. La única manera de poder alcanzar y aspirar a amar a cada uno de nuestros hermanos es tener el Evangelio poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Porque si no, esto no sería posible. Surgiría la tensión y surgiría la lucha, porque esto es lo que vemos en el mundo. Surgirían los caínes, la violencia entre nosotros, pero es posible que un grupo como nosotros nos amemos si hemos pasado de tinieblas a la luz y si tenemos al Señor Jesucristo. Porque amar al hermano difícil solamente es posible si hemos entendido y hemos conocido y hemos hecho nuestro el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo me tengo que dirigir a vosotros y decir, amaros los unos a los otros, como nos dice el Evangelio, nos dice Juan, si realmente has hecho a Cristo tu Salvador y tu Señor, si no, no será posible. En otras palabras, solamente podrás amar a tu hermano si estás vivo y no estás muerto. Si tienes una nueva creación, un nuevo nacimiento. ¿Lo tienes? ¿Te has encontrado cara a cara con tu situación dramática de destrucción y a la misma vez te has encontrado con un Salvador tan tierno y tan poderoso como el Señor Jesucristo? ¿Has sido salvo por pura gracia? ¿Has comprendido la riqueza del amor poderoso del Señor Jesucristo que murió por ti cuando aún eras pecador? ¿Lo entiendes? ¿Lo has hecho tuyo? ¿Está en tus entrañas? Entonces no te será difícil amar a tu hermano. Si
si me amáis a mí como yo os he amado y amáis a vuestros hermanos, entonces el mundo sabrás y tú sabrás que eres de mis discípulos. Así que, por una parte, hemos visto la fuerza e intensidad, la necesidad de este amor del que estamos hablando, el amor fraternal. Hemos visto que esto era desde el principio, están arraigados el Evangelio y está arraigado el amor fraternal, en general el amor. Y hemos visto, en tercer lugar, que este amor fraternal del que estamos hablando solamente es posible, solamente nos puede garantizar lo que somos si antes hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero entonces viene el jarro de agua fría sobre nuestros rostros, sobre nuestra lectura, cuando leemos el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué Juan, cuando está hablando del amor y está hablando de la fuerza del amor arraigado al Evangelio, de pronto nos suelta esta frase, esta idea de Caín? Todos recordamos que viene de Génesis 4, versículo 8. Dice que salieron los dos hermanos al campo y porque el sacrificio de Abel fue aceptable delante de Dios y el sacrificio de Caín no fue aceptable delante de Dios, algo produjo en Caín una ira, un resentimiento tan intenso que no se podía frenar, que salió y mató a su propio hermano. Hizo lo que hizo, nos dice aquí Juan, porque era del maligno. En otras palabras, lo que hemos dicho ya anteriormente, estaba todavía en tinieblas, estaba todavía perdido, todavía estaba muerto, no entendía absolutamente nada y por tanto era gobernado por el maligno. La naturaleza del incrédulo, nos va a decir en el versículo siguiente, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La naturaleza del incrédulo es aborrecer al creyente. De la misma manera que Caín aborrecía a su hermano porque sus obras, sus sacrificios, sus ofrendas de verduras y frutas no fue aceptable y en cambio las de su hermano sí, la reacción natural por ser del maligno fue matar a su hermano. La opción que viene del incrédulo, lo que resulta de ser del maligno y de las obras malas, es ir contra las obras justas. Nos lo va a decir este mismo pasaje en el versículo 7. Fijaros como nos dice que las guerras, la guerra, el conflicto, es entre obras malas y las obras justas. Es de lo que viene del odio y otra es de las que viene del amor. Recordar lo que ya hemos citado en el capítulo 13 del Evangelio, en el capítulo 15 también. El mundo sabrá que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros nos amemos con intensidad los unos a los otros como hermanos que estamos en Cristo Jesús, el mundo se convertirá. No realmente. Lo que va a ocurrir cuando nosotros nos amemos los unos a los otros como debemos de amarnos por el Evangelio que está en nosotros, es que el mundo nos aborrece. Porque sus obras son malas y las obras nuestras son justas. Porque nosotros estamos en la luz y ellos están en tinieblas. Porque nosotros estamos vivos y ellos están muertos. No debe de extrañarnos, por tanto, que nos persigan, que nos aborrezcan, como también nos dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es lo esperado, es lo natural.
De verdad, cuanto más nosotros estemos en Cristo Jesús, más expresemos el poder y la fuerza de Cristo, más anunciemos el Evangelio, más podamos vivir la intensidad del amor cristiano y el amor los unos por los otros, más vamos a ser aborrecidos por el mundo. Esto es lo que se espera. Juan lo está diciendo, no sorprenda. Seguramente cuando Juan está escribiendo esta carta había una intensidad de persecución y de rechazo. Recordar que Juan terminó en el exilio, en una isla, abandonado. Que no estamos en un mundo fácil, que no estamos diciendo vamos a amarnos para cambiar el mundo. No, nos vamos a amar porque así el mundo sabrá, pero a la misma vez el mundo nos va a aborrecer. Esto es lo esperado. Lo esperado es que entre nosotros tengamos tal intensidad de relación que el mundo no nos pueda aceptar porque sus obras son malas y nuestras obras son justas. Son las obras que nacen del amor que es en nuestro Señor Jesucristo. Esto es la realidad. Pero ¿cómo vamos a entender entonces que haya Caínes en medio de nosotros? Esto es lo del mundo. Pero no es lo que hay dentro de nosotros, o no lo que debiéramos de esperar. No nos debe de extrañar que el mundo nos aborrezca por causa de nuestras obras justas y del amor, pero sí nos debe de extrañar muchísimo que no haya amor entre nosotros. Una de las maneras que nosotros tenemos de no tener problemas en el mundo, de no tener conflictos, de que nuestra vida sea suave como flotar en una balsa de aceite. Si no queréis tener conflictos fuera, una de las mejores cosas que podéis hacer es no amar a los hermanos. No tendréis conflictos, no tendréis problemas. Aquí lo está diciendo es, vosotros sabréis que sois mis discípulos, el mundo, dice el Evangelio de Juan, sabrá que sois mis discípulos, pero recordad que hay Caín, y que Caín mató a sus hermanos porque sus obras de Caín eran malas y de su hermano Abel eran justas. Si vosotros no queréis ser muertos, asesinados, aborrecidos, perseguidos, despreciados, no tengáis relación con los creyentes, no tengáis amor fraternal. Escuchar el Evangelio en Internet, leer vuestras Biblias con regularidad, pero no lo expreséis, no habléis de ello, guardarlo como un secreto y como un tesoro inmenso, que nadie lo sepa. No lo demostréis en la intensidad de nosotros. Ser como el resto del mundo y así no habrá conflictos. Pero esto no es el Evangelio. El Evangelio es que si el amor de Cristo está en ti, tendrás que amar a tus hermanos y esperar, lógicamente, que el mundo te aborrezca. Pero no puede salir de ti el aborrecer a los hermanos. En quinto y último lugar, en esta tarde, no podéis decir que sois cristianos si aborrecéis a vuestros hermanos. Lo está diciendo en el capítulo anterior, capítulo 2, como hemos leído, lo vuelve a decir aquí de odiar. Lo está diciendo en otros pasajes de las Escrituras con una intensidad muy fuerte. Aborrecer a tu hermano, como nos puede expresar Caín con respecto a su hermano Abel, es un crimen, es un asesinato. Eso es lo que nos está diciendo nuestro texto, cuando está poniendo el ejemplo de Caín. Aborrecer, odiar, que es la misma idea de la palabra en griego a tu hermano, es como matar. Uno podrá decir, Luis, estás siendo un poco radical en esta tarde, pero no lo soy. Quiero ser fiel a la palabra de Dios. Fijaros lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 21. Dice así nuestro Señor Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo,
quedará expuesto al infierno de fuego. Si pensabais que yo era radical, ¿qué le vamos a decir del Señor Jesucristo, que está comparando el insulto y el desprecio con el mandamiento de no matarás? Esto es lo que nos está diciendo con respecto a Caín. Eran hermanos, y aun cuando uno era del maligno, un hermano mató al otro hermano. Que no sea así entre vosotros, no os aborrezcáis, dice, como lo hizo Caín. Y el Señor Jesucristo es, cada vez que llamamos fatuo, mostramos desprecio, humillamos al otro. En realidad lo que estamos trayendo sobre nosotros es la carga y la condenación. En realidad estamos diciendo que no somos creyentes. ¿Qué hace un llamado a sí mismo cristiano aborreciendo a su hermano? Cuando uno aborrece, odia, y lo está trayendo al mismo nivel que el crimen y el asesinato, de lo que está hablando no es de lo difícil que es el hermano, que posiblemente lo es, sino de nuestro propio pecado y nuestra falta de entendimiento o dedicación o de esfuerzo. En otras palabras, habrá que exigir, hay que ordenar, hay cosas que no se pueden permitir. No estamos hablando de pecado, por supuesto que Juan asimismo en otros lugares más adelante nos va a hablar de cómo tenemos que actuar del pecador, de los que no eran de nosotros, etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar a trabajar en nuestro propio corazón y trabajar con intensidad. Y de la misma manera que nos emocionamos intensamente cuando pensamos en el amor del Señor Jesucristo por nosotros en nuestro lugar, tiene que empezar a hervir en nuestro interior y en nuestra sangre un deseo de expresar ese amor. No ya por el mundo, no ya por el hermano, sino para garantizarme que estoy en suelo firme, que soy un árbol arraigado en tierra segura, que soy una rama implantada en la verdadera vid. Tengo que tener la garantía, la seguridad de que soy creyente, porque lo que me es imposible, lo que me es difícil, lo que me es duro, lo que me hace verter lágrimas, ocurre en mi vida. El poder amar a mi hermano. Amén.